el segundo vicepresidente del Congreso, está con nosotros para precisamente hablar de este tema. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Pamela, y saludo a toda tu audiencia. Gracias por atendernos esta tarde. ¿Cuál es el apuro? ¿Qué explica el apuro de un Congreso al que le quedan escasos 2, 3 meses de funciones por aprobar el proyecto de bicameralidad con el antecedente de que hubo un referéndum en el que los peruanos se manifestaron en contra? Empezaremos por lo último que tú has señalado. En el referéndum, lo que se rechazó fue una iniciativa legislativa que lo presentó en su momento el Poder Ejecutivo dentro del paquete de reformas, usted recordará, que era la no reelección, modificar el CNM por la Junta Nacional de Justicia, relacionado con el financiamiento de partidos y, por último, bicameralidad. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando llega al Congreso, el Congreso disuelto, en el debate y en la dictaminación del mismo, la idea original, que era un Senado que busque la reflexión, un Senado que comparta funciones con la Cámara de Diputados del actual Congreso de la República unicameral, lo que hizo el anterior Congreso fue quitarle competencias al Poder Ejecutivo para que sea el legislativo quien se encargue, por ejemplo, de establecer, de limitar la designación, por ejemplo, el caso de ministros, el tema de la censura, entre otros. Claro, lo que hicieron fue meter de contrabando este tema y terminó por tirarse abajo. Entonces, la propuesta del retorno a la bicameralidad. ¿Es correcto? Exactamente, ese es el problema. Ok, correcto. Y entonces, empezando por ese tema, la ciudadanía votó obviamente en contra porque dijo, como usted me ha mencionado, Pamela, que es un contrabando, que han querido aprovecharse de una buena intención, que era una bicameralidad, para obviamente frustrarla. Este Congreso lo que está es recuperando esa propuesta legislativa de mantener el principio de separación de poderes, mantener las funciones tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo y otros intactas, y que sea las funciones que ya tiene el actual Congreso, dividirlas en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Y por qué motivo? Porque buscamos que el Senado sea lo que siempre se aspira en los estados que lo tienen un parlamento bicameral, un Senado analítico, reflexivo, para que justamente no tengamos los problemas que hay en este Congreso, que se llevan las leyes al Tribunal Constitucional y se declaran inconstitucionales. De acuerdo, yo entiendo ese punto de situación, vista. Y además, hoy por hoy, justamente tú estás viendo previamente, si no me equivoco, el caso de la segunda vuelta, el candidato Castillo, la candidata Fujimori, y la gran preocupación de todos los partidos políticos, de la ciudadanía, es cuál va a ser el seguro para la democracia, cuál va a ser el seguro de mantener el Estado de Derecho. Ese es el Senado. Un Senado que sea el seguro frente a una Cámara de Diputados, un Senado que sea un seguro frente al Poder Ejecutivo. Eso es lo que puede ser este Senado de la República. Un Senado que permita y le asegure a la ciudadanía mantener su Estado democrático y su Estado de Derecho. Sí, entiendo esos argumentos. Sin embargo, hay abogados constitucionalistas como quien ha sido miembro del Tribunal Constitucional, Óscar Uriola, Ana Neira, que ha sido ministra de Justicia, que opinan que están pisando el acelerador y no están dando espacio al debate necesario y pausado que requiere una reforma constitucional. Porque partir una legislatura en 2 mini legislaturas para cumplir con los plazos y hacer la reforma va en contra o no cumple el criterio de razonabilidad en función del artículo 206 de la Carta Magna, estoy citando, que regula los mecanismos de reformas constitucionales. La señora Ana Neira dice, me parece que no cumple con el criterio de razonabilidad. Al respecto, yo le puedo advertir que este debate no ha empezado la semana pasada. Este debate ha tenido diversas sesiones, diversas reuniones con especialistas en derecho constitucional, que todos han estado de acuerdo, de que el Senado es históricamente un modelo peruano. De las 12 constituciones, Pamela, 12 constituciones de nuestra historia republicana, solo 3
contando el actual, establece el modelo unicameral. Y 9 establecerían el modelo bicameral. Entonces, nuestra historia republicana, nuestra historia constitucional es un modelo bicameral, para empezar. Y luego, volviendo al tema del análisis, se ha estado debatiendo en diversas sesiones por meses este dictamen. Tanto es así que han habido en esas sesiones diversos especialistas, estudiosos del derecho constitucional peruano que han señalado que es una oportunidad, que el mejor legado que le podemos dejar al Bicentenario es volver a la bicameralidad, que es nuestro modelo original, nuestro modelo histórico, y que permitiría evitar sobrecargar al Tribunal Constitucional con leyes inconstitucionales. Ahora, Porque digamos... el Senado sería discúlpame, Pamela, sería una cámara no solo reflexiva analítica, sino que además tendría más requisitos para acceder al Senado. Vamos a entrar a ese detalle, pero permítame una cosa. Se aprueba hoy, es un legado que no podría sino aplicarse hasta dentro de 5 años, porque, digamos, ya el Congreso para los próximos 5 años está elegido. ¿Por qué no dejarle esa tarea de reforma constitucional y de otras que se reclaman y que no necesariamente se requiere una asamblea constituyente, como plantea uno de los 2 candidatos a la segunda vuelta, y dejar que el próximo Congreso asuma esta responsabilidad de hacer los cambios necesarios? Porque efectivamente el acuerdo de los portavoces incluye Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Democracia Directa y un partido más que no recuerdo. Entonces son 5 bancadas que van a tener representación en el próximo Congreso. ¿Por qué no dejárselo al próximo Congreso? Se lo pregunto porque la segunda lectura es, están pisando el acelerador porque hay congresistas que saben que no van a poder ser reelegidos, pero sí eventualmente en una elección con 2 cámaras. Yo creo que esos son cuestionamientos que hoy por hoy no tienen un asidero por lo que ya he explicado en esta entrevista. Yo más bien creo que es una oportunidad de contar con los votos necesarios para dar esta reforma constitucional tan importante a puertas del Bicentenario, porque si tú también adviertes y te das cuenta, el próximo Congreso va a ser mucho más difuminado, fragmentado, en cuanto a bancadas, en cuanto a percepciones de lo que necesita el Estado peruano. Y yo creo que la oportunidad de por lo menos lograr los consensos necesarios para una reforma tan importante es este. Y la mesa directiva que usted conforma está evaluando entonces poner en debate, hacer esta propuesta de la señora Arlet Contreras, que en realidad ingresó el proyecto como un tema de declarar el acceso a Internet como un derecho humano, y hay quienes interpretan esa fue la excusa para meter cual caballo de Troya el proyecto de bicameralidad en el debate. La mesa directiva entonces va a dar luz verde al debate de partir la legislatura en 2. Pamela, hay algo que sí tengo que informarte y creo que eso sirve para toda la ciudadanía. La mesa directiva no pone nada al debate al caballazo. Las iniciativas legislativas que se debaten en el Pleno son exclusivamente propuestas por los voceros de las diferentes bancadas. Lo que hace la mesa directiva es, además del tema administrativo dentro del Congreso, es establecer el debate, dirigirlo, pero priorización de iniciativas legislativas, eso se encargan los voceros de las diferentes bancadas, no la mesa directiva. Si algún vocero, si algún representante de una bancada solicita que se ponga al debate dicha propuesta, bueno, es el pedido de una bancada. Pero nosotros, el ánimo de la mesa directiva es poner a debate, porque primero... Nosotros no podemos prohibirlo, eso es uno. Y lo segundo, yo tengo conocimiento de que esa propuesta de Arlet Contreras no está ni siquiera con dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, entonces todavía estamos debatiendo sobre temas abstractos, gaseosos. O sea, lo que todavía no se ha debatido es esta otra propuesta de dividir en 2 esta legislatura para que alcance el tiempo de debatir la reforma constitucional. Eso no está en el Pleno todavía en debate porque todavía falta un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento. No podemos debatir algo que no tiene dictamen de dicha comisión.
Pero el tiempo los gana y ustedes sí abonan en la necesidad de hacer la reforma en este Congreso y no dejárselo al siguiente. Yo creo que si hay la voluntad política de las diferentes bancadas, si las diferentes bancadas se ponen de acuerdo y llegan a un consenso, nosotros como mesa directiva no podemos prohibir ni tampoco priorizar algo que las bancadas no se ponen de acuerdo o que no lo priorizan. Nosotros somos directores del debate, nosotros vemos el tema administrativo dentro del Congreso, pero nosotros no podemos imponer ni prohibir ninguna iniciativa. Permítame pasar al tema del Tribunal Constitucional y la elección de los miembros que tienen que ser reemplazados. Hubo un acuerdo de diferentes partidos representados en el Congreso para que esta elección ocurriera en el Congreso que asume el 28 de julio. Sin embargo, hoy se ha creado una comisión de la que el Partido Morado se ha retirado, para nuevamente retomar la selección de candidatos y la elección de los mismos. ¿Por qué nuevamente, por qué la premura? Nuevamente la suspicacia es, están buscando curarse en salud, elegir miembros afines con miras al próximo gobierno. Pamela, vuelvo a mencionar que ese tema no es que se ha constituido una nueva comisión. Esta comisión está funcionando desde el año pasado. Lo único que se hizo el martes pasado, un pleno extraordinario, fue recomponer la misma, puesto que cuando se suspendió el día que todos conocemos de la crisis política de noviembre, se suspendió el procedimiento de selección de magistrado del Tribunal Constitucional y en ese momento no existían dos bancadas que actualmente existen, que es la bancada de Nueva Constitución y la bancada de Descentralización Democrática. Lo único que se hizo ese día fue recomponer la comisión, los miembros, que pasan de 9 a 11 miembros de dicha comisión especial, y que ellos decidan en qué momento continuaban o no el procedimiento de selección de magistrados. Lo que hicieron al día siguiente en su primera sesión con esta reconformación fue reiniciar el procedimiento. Yo tengo conocimiento que ahí se ha retirado la representante, el coronel Lizárraga, del Partido Morado, puesto que no está de acuerdo con continuar la misma en los términos que ya estaban señalados en dicha comisión. Ese es un tema que lo ha decidido el Partido Morado, que lo ha decidido la bancada, pero aún hay 9 miembros de los 11 han decidido continuar con el procedimiento de selección. Es un mandato constitucional que le corresponde a este Congreso de la República y tenemos que cumplirlo. Acuérdense que tenemos 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional con mandato vencido y por lo tanto es un incumplimiento que no solo tuvo el Congreso disuelto, sino también lo está cometiendo este Congreso de la República porque estamos incumpliendo, vuelvo a repetir, un mandato del constituyente, un mandato de nuestra Constitución que nos obliga a nosotros a cumplir con nuestra función constitucional de elegir ¿Bajo qué reglas de a los juego magistrados se elegirán? del Tribunal Constitucional. Sí, entiendo. Usted ha mencionado que el Congreso disuelto tenía que cumplir este mandato y ya recordamos que precisamente por el incidente respecto a la elección de uno de los magistrados antes de tomar en cuenta lo que se estaba pidiendo del Ejecutivo, un cambio de reglas de juego para la propuesta y selección de candidatos. Entonces, recordemos, el señor Olaechea sometió a votación, se eligió a uno, se suspendió, cuestión de confianza, la interpretación sobre la confianza no dada y la disolución del Congreso. Pero lo cierto es que por la tarde, yo recuerdo al congresista del Castillo diciendo, pero si todos estamos de acuerdo en nuevas reglas de juego. La cosa es que hemos llegado a esta situación. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Bajo qué criterios de selección se va a actuar en la selección de candidatos? Pamela, nosotros como el Congreso Complementario, los candidatos en su momento que fuimos y que ahora somos congresistas, tuvimos siempre en campaña una promesa de una elección de magistrados sin repartija, es decir, eliminar de la normativa de la ley orgánica del Tribunal Constitucional la invitación a candidatos, sino que la única forma de que ingresen candidatos y postulen a ser magistrados del Tribunal Constitucional sea a través de un concurso público, transparente y meritocrático, lo cual hemos logrado, porque reformulamos la ley orgánica del Tribunal Constitucional en esos términos.
eliminando la invitación, la denominada repartija, para que este sea un concurso público, transparente y de méritos. Es por ello que hoy en concurso público donde cualquier persona, jurista, especialista, que considere que puede ser magistrado del Tribunal Constitucional, ha postulado, y desde su postulación de esos candidatos hasta ahora todos los actos son públicos, las audiencias, las sesiones son públicas de esa comisión, los CVs, las hojas de vida, las tachas también son públicas para parte de la ciudadanía y la prensa. Entonces es un concurso público, porque es a vista de todos, es transparente porque quien quiere revisar la información, la documentación, puede acceder a ella, y es meritocrático porque se va a evaluar las hojas de vida, la trayectoria académica, profesional de los candidatos, y se van a elegir los mejores en esos términos. O sea que entonces ya el proceso de selección está en marcha, es algo en lo que no van a retroceder. La comisión especial, donde tiene un representante de cada una de las bancadas en el Congreso actual, han tomado esa decisión. La comisión especial ha decidido continuar con dicho proceso de selección. Es un mandato, como ya he señalado, constitucional, es una obligación que tiene el Congreso de la República, y estamos a la espera de que se presente la mejor terna tras este concurso público al Pleno para su votación. Como ya señalé, como es un concurso público y transparente, tanto la ciudadanía como la prensa y los mismos congresistas podremos estar fiscalizando que este procedimiento de selección de magistrados sea el meritocrático que todo el mundo esperamos, y que obviamente si hubiera algo que fuera en contra de esos principios, créanme que yo seré uno de los primeros en denunciarlo. Finalmente, quisiera conocer su opinión. Estamos en campaña electoral, lo sabe, y el candidato Castillo ha planteado abiertamente desactivar el Tribunal Constitucional. Entonces, quisiera conocer su opinión sobre el tema. Yo, por un tema de neutralidad, no puedo tomar posición por uno de los candidatos, pero lo que sí lo puedo decir como académico y como especialista en derecho constitucional es de que el Tribunal Constitucional, dentro de un Estado constitucional de derecho, es un pilar esencial, porque el Tribunal Constitucional no solo es el supremo intérprete de la Constitución, sino que permite, en este juego del control entre poderes, que sea el que genera el balance, en que cuando una norma, un acto, tanto de los entes públicos como de los privados, que contravengan la Constitución, que afectan los derechos fundamentales de la persona, que afecta el buen funcionamiento del Estado, sea el Tribunal Constitucional el encargado de declarar esos actos, esas normas inválidas por ser inconstitucionales. Y por ende, el Tribunal Constitucional es esencial en un Estado constitucional de derecho. Le agradezco, señor Roel, congresista, habernos atendido esta tarde. Muchas gracias a ti, Pamela, todo bien. Gracias.